Después de esa ronda de contactos que, como digo, abrió ayer el presidente, hoy continúa, excepto con una formación, con Podemos, porque Podemos no quiere ir a esta ronda de contactos. Yone Belarra, secretaria general de Podemos. Señora Belarra, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, encantada. Yo también. Ustedes dicen no vamos a esta ronda de contactos porque no vamos a blanquear esto como algo normal. ¿Esto supone que todo lo que vaya a poner encima de la mesa el PSOE, ustedes van a decir que no? Bueno, yo creo que es importante explicar que estamos ante un auténtico paripé que está desplegando Pedro Sánchez, y creo que es importante también explicarle a la gente que lo que estamos viendo en estas semanas con este gravísimo caso de corrupción en el seno del Partido Socialista, que afecta a su estructura orgánica más profunda, que es la Secretaría de Organización Estatal, y que no se entiende sin responsabilidades a nivel autonómico y quizás también a nivel estatal en distintos gobiernos, porque es imposible hacer este tipo de gestiones, ¿no?, que hacía Santos Cerdán, que hacía Ábalos, que hacía Koldo, sin contar con esos gobiernos autonómicos y estatal. Por tanto, estamos hablando de un caso que puede tener ramificaciones muy amplias. Necesitamos llegar hasta el fondo del asunto, y ante eso Pedro Sánchez ha demostrado ser parte del problema, no parte de la solución. En este momento cada vez más gente se está dando cuenta en este país que si gobierna el Partido Popular hay corrupción, si gobierna el Partido Socialista también hay corrupción, si gobierna el Partido Socialista hay rearme y hay recortes, y si gobierna el Partido Popular hay rearme y hay recortes. Por tanto, el Partido Popular y el Partido Socialista están de acuerdo en lo fundamental, y por eso es tan importante que seamos capaces de construir de nuevo la alternativa a ese bipartidismo, porque este problema no se resuelve con medidas cosméticas, con pequeños retoques legislativos. Se consigue cambiando y acabando de una vez por todas con el bipartidismo, que es la esencia del problema y de la corrupción que hemos visto en España durante todas estas décadas, porque son dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, que cuando están en las instituciones se piensan que el dinero público es de ellos. Bueno, lo que pasa es que eso tenemos claro, es que esos son los votos de los ciudadanos. Quiero decir, quienes eligen la fórmula más democrática o más benévola para gobernar son los ciudadanos. Ellos deciden efectivamente si toca bipartidismo. Yo no estoy de acuerdo con eso, si toca, Ana. Creo que hemos visto las urnas son lo que tenemos que mirar. Creo que hemos visto en estos años cómo se ha hecho la guerra sucia judicial al único partido que tiene 0 casos de corrupción desde hace 11 años, después de haber tenido responsabilidades autonómicas, locales, estatales, que es Podemos. En Podemos tenemos 0 casos de corrupción. Por supuesto que yo aspiro a corrupción cero, que es a lo que ha renunciado el Partido Socialista. Yo aspiro a tener corrupción cero, como hemos demostrado en estos 11 años. Y precisamente por hacer las cosas diferente, Ana, nos persiguió la policía patriótica. Nos han creado falsos casos de corrupción, como el caso Pisa o el caso Granadinas. Por supuesto que los votos de los ciudadanos y las ciudadanas son muy importantes, pero en España se han producido elecciones generales que estaban manchadas por casos de persecución de las cloacas, y hoy no sabemos cuál habría sido el resultado de Podemos en el año 2015 y 2016. Muy posiblemente le habríamos pasado al Partido Socialista y habríamos podido conformar gobierno. Prácticamente le empatamos en las elecciones de 2015 y 2016. Ana, no me desvíe, que es que se produjeron el informe PISA. Ya sabe que tengo poquito tiempo, no me desvíe, porque le he preparado aquí 4 preguntas, a ver si consigo hacérselas. Decía usted, Pedro Sánchez está ilegitimado para poder organizar todo esto. Si de repente aparece otro candidato socialista, ¿qué haría Podemos? ¿Apoyaría al gobierno con otro candidato socialista? Eso no va a resolver el problema. Esa es la cuestión, que lo único que va a resolver el problema de la corrupción en España es construir una alternativa al bipartidismo, es hacer crecer las fuerzas de la regeneración democrática, las fuerzas de la justicia social y las fuerzas de la paz, que es en lo que está Podemos, en completar la tarea que dejamos a medias en 2015 y 2016 precisamente por esa persecución de las cloacas y esa guerra sucia judicial. Hoy estamos en condiciones de decirle a la gente que sí, podemos aspirar a corrupción cero, y que en nuestros 11 años de vida hemos visto que Podemos no tiene ningún caso de corrupción, solo Lawfare. Por tanto, creo que la solución no es cambiar cromos, no es poner, en vez de un candidato socialista, poner a otro, porque el problema es el Partido Socialista, que patrimonializa las instituciones exactamente igual que el Partido Popular, porque se piensa que son suyas. Y eso es el bipartidismo, y eso es la monarquía corrupta. Entiendo por lo que dice usted entonces que tampoco ustedes apoyarían una moción de censura del PP.
Es que ninguna de las dos herramientas, ni la moción de confianza ni la moción de censura, van a resolver el problema de fondo. Y es que ya, pero ustedes solos no pueden hacer el gobierno, quiero decir. Tendrán que contar con Partido Popular o Partido Socialista, que los números no dan. Es que ya no estamos... ¿Sabe lo que le digo, no? O sea, que ya nadie consigue mayoría absoluta, ni siquiera Podemos. Castigado, por cierto, en las últimas encuestas. Que todo el mundo entiende... Fíjate que yo creo que todo el mundo entiende perfectamente que no es lo mismo un gobierno en el que Podemos lidera el bloque progresista que un bloque progresista liderado por el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Por eso, las cloacas del Estado se emplearon tan a fondo en 2015 y en 2016 para que Podemos no sorpasara al Partido Socialista, y lo consiguieron. Es evidente que nosotras hubiéramos hecho cambios estructurales, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, para que no volvamos a ver lo que vimos, en lo que estamos viendo en estas semanas y lo que vimos entonces. Es evidente que nosotras hubiéramos hecho cambios estructurales, por ejemplo, en el Poder Judicial, que son tan necesarias para que la reacción no se atrinchera en el Poder Judicial en España y frene las transformaciones que la gente de nuestro país tanto quiere y tanto está esperando. Por tanto, yo sí que creo que es posible creer en la alternativa, que no va a ser fácil, evidentemente. También nos han dicho, todas las veces que hemos tomado decisiones importantes en Podemos, nos han dicho que era imposible que nosotras llegáramos al gobierno, era imposible que hubiera ley trans, era imposible que hubiera ley de vivienda que regulara los precios del alquiler, era imposible subir el salario mínimo porque íbamos a hundir la economía. Estamos acostumbradas, así que ahora vamos a trabajar efectivamente en que... Brevemente, señora Belarra, perdone que le interrumpa de esta forma, a veces suena un poco abrupto, pero es que me queda poquitos minutos de programa. Estaban todos chupando pollas. Sí, es que... quieras o no, chupando pollas. vivimos un mundo donde está todo el mundo. Y está todo muy encauzado, ¿no? No. ¿Cómo que no? Están... ¿Tenemos prueba de vida ya? Sí. Bueno, han amagado, pero claro, han empezado pidiendo 15 kilos. Hemos bajado 4, ¿no? Y sobre todo por eso no está mal siempre y cuando se saque tajada. No, claro. Podemos ir en el bando de los batalladores y de los... Vamos en el bando de los batalladores y no nos comemos ni una puta mierda. Eso es ya. Yo no tenía la... Claro. Iba como puta catástrofe. Países árabes y que, en fin, pues no son ellos que se quedan con toda la culpa. Bueno, ¿y tú qué pasa? ¿Que estás seca? Sí. Te voy a dar una serie de cosas interesantes para que tú las manejes y saques partido con ello. ¿Cómo dormís por las noches? Bien. Ah, sí, tú bien. Que estén en ¿Con el aire? la conciencia tranquila.